Hola, gracias por estar aquí de nuevo. Es un gusto poder saludarlos. En esta ocasión tengo este tutorial para tejer estas botitas o zapatitos. Las puede tejer a la medida que guste, disminuyendo 2 o 4 puntos en el inicio de la primera vuelta o aumentar 2 o 4 puntos según sea el hilo y la medida que vaya a tejer. Para hacer este tejido usé este hilo, es Omega de la línea Nevado. Son 200 gramos, tiene 88% acrílico y 12% poliéster. Es estambre. El gancho que usé es la letra D, 3.25 milímetros. Este lo tengo en mi página en línea. Abajo en la descripción del video, ahí van a encontrar el enlace para la tienda y pueden encontrar diferentes colores para sus proyectos. También tengo este de 50 gramos. La bolsa tiene 5, son 250 gramos, está en especial a $6.25 la bolsa. Aquí está también en este color. Son 250 gramos en los 5 y por separado a 1,49 de 50 gramos para que pueda tejer ya sea gorritos, zapatitos, un suéter para bebé o el de 200 gramos. Para empezar voy a formar un lazo para empezar a tejer 3 cadenas. Trece puntos altos para la primera vuelta. Voy a rectificar, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. El último para tener 14 en total, contando las 3 cadenas de inicio. Se ajusta de la punta para cerrar el centro y esto hay que asegurarlo muy bien para que no se vaya a destejer el centro. En la tercera cadena deslizo y ahí está la primera vuelta. La segunda vuelta, 3 cadenas en este mismo punto, un punto alto. En el siguiente un punto alto. Estos 3 puntos se van a repetir, 2 en un solo punto y el siguiente en un solo punto. Así se va a seguir para terminar la vuelta 2. 21 puntos altos en total. Aquí está el último. Deslizo en la tercera cadena y ahí está terminada la vuelta 2. Se va a tejer la vuelta 3 con los mismos puntos altos, siempre tejiendo 3 cadenas para empezar cada vuelta y un punto alto en cada espacio. Así se van a tejer 4 vueltas, contando esta que se está empezando, que es la 3, hasta la vuelta 6.
con los mismos puntos, 21 puntos en total. Son 6 vueltas con los 21 puntos altos. Estoy haciendo el lado izquierdo, que es la unión de cada vuelta para el lado de afuera del zapatito. Y este que ya tengo aquí tejido es el lado derecho. Aquí están los mismos puntos donde se cerró cada vuelta y se empezó cada vuelta. Al momento que hice esta, aquí terminé la vuelta 6 y aquí la empecé la siguiente vuelta, que es la 7, que es la unión de cada vuelta. Eso es solamente un detalle que le voy a poner a la bota. Para empezar, el lado derecho, que es el que ya tengo tejido, se marca 1, 2, 3, 4, 5 puntos no se van a tejer, que son los de la parte de arriba del frente. Aquí se marca y se tejen los puntos en la vuelta 7 de aquí a este lado, así como está el tejido al lado derecho. Esto es opcional. Si gusta hacer los dos igual que el lado derecho, hasta esta parte, no hay problema, todo es igual. Es lo mismo que se van a tejer los mismos puntos y las mismas vueltas. Como yo ya tengo el lado derecho tejido, voy a hacer el izquierdo. Este es el primero que se va a tejer para el lado izquierdo y voy a contar 1, 2, 3, 4 y 5. Este es el que ya no se va a tejer, es al frente. Ahí está. Este bordecito es el único que se ve y eso es lo que quiero evitar, que queden los dos a un solo lado. Se empieza la vuelta 7 con 3 cadenas. Le doy vuelta al lado revés y tejo 8 puntos altos contando las 3 cadenas. Tengo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí se hace un aumento y se siguen tejiendo 8 puntos . Ahí están los 8 puntos en la vuelta 7 y nos quedan los 5 puntos sin tejer, que es la parte abierta de arriba. Se va a ir empezando cada vuelta con 3 cadenas. Se le da vuelta al lado derecho y se empieza a tejer la vuelta 8. Se tejen los mismos puntos, que son 17, y la vuelta 9. Se tejió hasta la vuelta 9 con los 17 puntos. Se teje la última vuelta, 3 cadenas para el primer punto alto y tejo 6 puntos. En total son 7 puntos contando la cadena. Aquí son 6,
7. En los siguientes 3, medio punto, porque es la punta del talón. Enseguida los 7 puntos altos. El último en la tercera cadena. Ahí está terminada la parte de atrás. Se va a hacer la costura. Esta hebra no se corta porque se va a continuar para tejer la parte de arriba. Aquí está el tejido al lado derecho. Antes de darle vuelta para unir la costura, lo voy a hacer antes de empezar la parte de arriba. Aquí en la tercera cadena voy a anudar el hilo. Ahí está anudado. Solamente esto voy a darle vuelta. Esto está al lado derecho y aquí está al lado revés. Si usted sabe unir los dos lados, hágalo como usted prefiera. En esta forma yo lo hago. Tomo los dos lazos del lado contrario, dos lazos del lado contrario. Este es un punto nuevo con el mismo punto donde se anudó el hilo. Esto que quede suelto, que no vaya a quedar ajustado con la costura. Uno nuevo con el anterior donde ya pasó la aguja. Dos hilitos y al punto anterior. Uno nuevo con el punto anterior. Este lado donde está la hebra es donde se va a tomar un punto nuevo y al lado contrario el punto donde ya pasó la aguja. Uno nuevo y al lado contrario donde ya pasó la aguja. Así se va a continuar para terminar hasta la parte del talón de la punta y se corta el hilo. Aquí la terminé la costura. Ahí está el lado derecho. Ya está terminado. Si lo va a tejer para una niña recién nacida, se tejen 5 vueltas. Se va a tejer el entre 2 para el listón. Tres puntos altos para el primer punto. En el siguiente, un punto alto. Una cadena. Paso una vuelta. Un punto alto. Una cadena y un punto alto, pasando una vuelta, una cadena, una cadena. Esta es la esquina. Una cadena, se pasa un punto,
Aquí estamos en el frente, una cadena, se pasa un punto, una cadena, se pasa un punto y es la esquina, una cadena, se pasa una vuelta, una cadena, se pasa una vuelta, una cadena, se pasa una vuelta, una cadena y esta es la última vuelta después de la cadena. En el tercer espacio de cadena se desliza el punto, ahí está terminado el entre dos y son 2 puntos altos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. Aquí está terminado el entre dos. Se teje la primera vuelta, punto por punto se va a tejer un punto alto. Este es el segundo. Y así hasta terminar esta primera vuelta. Con los mismos puntos se termina la primera vuelta. Deslizo en la tercera cadena y se siguen tejiendo 3 vueltas más de punto alto y los mismos puntos. Terminadas las 4 vueltas de punto alto, se va a dar vuelta al tejido al lado revés. Aquí empieza el doblez de la bota. Tejo una cadena y medio punto en cada espacio. Con los mismos puntos se termina la vuelta de medio punto. Este es el último espacio. En la cadena se desliza el punto y ahí está terminada la vuelta de medio punto. Se va a continuar tejiendo al lado revés para el doblez que va a llevar en esta parte. En este mismo punto, medio punto, 3 cadenas y se pasan 2 espacios. Este es 1, 2 y en el siguiente medio punto, 2 cadenas, medio punto en el mismo espacio, 3 cadenas, se pasan 2 puntos, medio punto, 3 cadenas, se pasan 2 espacios, medio punto, 2 cadenas, medio punto, 3 cadenas, se pasan 2 espacios, medio punto, 3 cadenas, se pasan 2 espacios, medio punto, 2 cadenas, medio punto, 3 cadenas, se pasan 2 espacios, 3 cadenas, 2 espacios,
medio punto, 2 cadenas y medio punto en el mismo espacio. Y se termina con 3 cadenas y se pasan los últimos 2 puntos y se desliza en el medio punto. Está terminada la primera vuelta y son 2 cadenas con 2 medios puntos, es 1, 2, 3 y 4. 4 motivos que van a ir en el doblez de la botita. La siguiente vuelta son 4 cadenas en el lazo de 2 cadenas se tejen 4 puntos altos, una cadena, un punto alto en el medio punto, una cadena, los 4 puntos altos en el lazo de 2 cadenas, una cadena y el punto alto en el medio punto, una cadena, los 4 puntos en el lazo de 2 cadenas, se repite la cadena con el punto alto, una cadena, los últimos 4 puntos altos, una cadena y se desliza en la tercera cadena para cerrar la segunda vuelta de los motivos. En este espacio, entre cada grupo de 4 se va a repetir este mismo espacio con 4 cadenas al iniciarse la vuelta, 2 puntos altos en el primer punto, 2 puntos altos, uno en cada espacio, y 2 en un solo punto. Y se van a formar 6 puntos altos. Igual como les mencioné, esto se va a repetir la cadena como la vuelta anterior y el punto alto. La cadena y los 6 puntos, así como se tejieron aquí en el inicio de la vuelta 3, así se va a continuar. Se termina la vuelta 3, una cadena y deslizo en la tercera cadena. Y ahí está terminada. Se empieza la vuelta 4 con 4 cadenas, los mismos puntos altos por la parte de arriba se tejen. Son 3, 4, 5 y 6. Una cadena, un punto alto, una cadena. Se está repitiendo el mismo espacio en estas 3 últimas vueltas. Esta es la 4.
y se vuelven a tejer los mismos puntos altos al frente hasta terminar la vuelta 4. El último motivo, ahí tengo 6 puntos altos, una cadena y deslizo en la tercera cadena y ahí está cerrada la vuelta 4. La vuelta 5, 3 cadenas para el primer punto alto. En el espacio de cadena, un punto alto, una cadena, se pasa a un punto alto. En el siguiente, por la parte del frente, se teje el punto alto, 2, 3 y 4. Una cadena, en el punto de cadena, un punto alto, un punto alto y un tercer punto alto. Una cadena, se pasa a un espacio y en los siguientes los puntos altos. Una cadena, se pasa a un punto y los 3 puntos altos. La cadena y se repite el mismo grupo de 4 del motivo hasta terminar la vuelta. En la vuelta 4 son 4 puntos altos, una cadena, un punto alto en la cadena y se termina con un punto deslizado en la tercera cadena y está la vuelta 4 terminada. La vuelta 5, 3 cadenas, el punto alto, el punto alto en la cadena, una cadena, se pasa un espacio y se tejen los 2 puntos altos al frente, una cadena, es 1, 2, 3, 4 y en el espacio de cadena 5, una cadena, los 2 puntos altos al frente, una cadena y los 5 puntos altos enseguida y así se va a continuar para terminar la vuelta 5. Se termina la vuelta 5, aquí están los últimos 2 puntos altos del motivo, 2 puntos altos y se desliza en la tercera cadena y ahí está formado el grupo de 5 puntos altos en la vuelta 5. Se va a tejer la última vuelta 3 cadenas para formar la orilla. En este mismo punto, 2 puntos altos, 3 cadenas. Tomo los 2 lazos del punto alto, medio punto, en este mismo espacio se teje 2 puntos altos, se pasa este espacio
Y aquí a la mitad de los 2 puntos altos, el mismo grupo de 4 con 3 cadenas en los 2 lazos del punto alto, medio punto, y se repiten los 2 puntos altos. El siguiente, pasando 2 puntos altos, se teje el mismo grupo que es este con el que empezamos, y enseguida arriba de cada motivo el mismo grupo de 4. El último grupo de 4 se desliza en la tercera cadena y ahí está terminado. Se corta el hilo. Aquí se le da vuelta y la vuelta de medio punto es la que queda en la orilla. Ahí está por completo terminado el tejido en la parte de arriba. Aquí se le pierde la punta. Le muestro el zapatito ya terminado. Aquí le coloqué unas cuentas en el piquito de 3 cadenas, el entre 2. Aquí está. El doblez. Aquí en la unión de las vueltas le coloqué esta parte con listón. Y así es como está terminado. Gracias por llegar hasta el final de este tutorial. Espero que le haya gustado. Suscríbase para que tenga el próximo proyecto, que es una banda para el pelo para bebé. Abajo en la cajita de información del video está mi Facebook para que me sigan. Está el correo electrónico. Cualquier información ahí la van a encontrar. Y aquí estoy también para vernos el próximo. Gracias. Un abrazo para todos. Bye bye.